Hola mis bellos biólogos, comenzaré la clase para esta semana y esta vez conocerán o recordarán las características de los lípidos, su clasificación y funciones. Aquí les dejaré el título y objetivo de la clase. Los lípidos son muy diversos y están formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque otros pueden tener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y glúcidos. Se dice que la unidad básica para la formación de lípidos son los ácidos grasos, aunque no están presentes en todos los casos. Estas moléculas se forman mediante los enlaces tipo éster. Los lípidos se caracterizan por su aspecto oleoso o ceroso y por ser insolubles en agua. Algunos ejemplos de lípidos presentes en los alimentos serían la leche entera, mantequilla, grasa de las carnes, paltas, aceitunas, entre otros. Ustedes ya deben saber que cuando hablábamos de la solubilidad de una molécula mencionábamos que éstas podrían ser hidrofílicas cuando tenían afinidad por solventes polares, como por ejemplo el agua, mientras que si eran hidrofóbicas quería decir que no tenían afinidad con el agua y por lo tanto con las sustancias polares. En el caso de los lípidos les llamaremos lipofílicas cuando tienen afinidad por solventes apolares, como por ejemplo los aceites. Se da que muchos lípidos o algunos casos de lípidos presentan una doble afinidad. En este caso se llaman anfipáticos. El mejor ejemplo que existe de lípidos anfipáticos son los fosfolípidos. ¿Por qué? Porque en su estructura hay una parte que tiene afinidad por el agua, son hidrofílicos, y otra parte de su estructura, que son las colas, serían lipofílicas o hidrofóbicas. La clasificación de los lípidos se hace gracias a su composición. En este caso, decimos que los lípidos pueden ser saponificables o insaponificables. ¿Qué significa esto? Los lípidos saponificables, como aparece aquí, serían aquellos en donde se presentan ácidos grasos en su estructura y por lo tanto, si esos ácidos grasos los agrego en una solución alcalina, van a formar jabones. En el fondo, la saponificación significa que puedo formar jabones, y eso lo logro porque en su estructura existen ácidos grasos. Por el contrario, si hablo de lípidos insaponificables, quiere decir que no formo jabones porque en su estructura no hay ácidos grasos. Esa es su principal diferencia. A partir de esto, entonces, los lípidos saponificables se pueden clasificar en dos grupos. Tenemos los lípidos simples y los complejos. En los lípidos simples tenemos a los ácidos grasos, que pueden ser saturados o insaturados, los triglicéridos y las ceras. En el caso de los lípidos complejos están los fosfolípidos y glucolípidos, que también los pueden encontrar como glicolípidos. Los lípidos que componen a los insaponificables están los terpenos, esteroides y los eicosanoides. Veremos ahora las características de los lípidos simples. Uno de los lípidos simples son los ácidos grasos. Los ácidos grasos son las moléculas básicas que componen a los lípidos saponificables y se dividen en saturados e insaturados. Los lípidos saturados serían aquellos en donde entre sus carbonos no hay enlaces dobles, es decir, son cadenas lineales. ¿Qué características nos da esto? Que son cadenas largas y simples y que a temperatura ambiente suelen encontrarse en estado sólido. Por ejemplo, las grasas saturadas de las mantecas de cerdo o tocino. El otro ejemplo de ácidos grasos serían los insaturados. Los insaturados, por el contrario, son aquellos en donde las moléculas están formadas por enlaces dobles y esto les genera una tensión que forma un codo o una bisagra, ese pliegue que se ve aquí.
Es decir, en los saturados está todo lineal, bueno, algo de lineal, y en los insaturados tenemos una curva como un codito. A temperatura ambiente, los ácidos grasos insaturados tienen cadenas cortas y están en estado líquido. Aquí la mayoría son de origen vegetal, como por ejemplo los aceites de oliva o de maíz. Otro lípido simple son los triglicéridos. Los triglicéridos son la principal forma de almacenamiento de energía, son los más comunes. ¿Cómo se forma un triglicérido? Cuando tenemos un alcohol llamado glicerol y a él se le une un ácido graso, se le llama monoglicérido. Si se une dos ácidos grasos, son diglicéridos. Y cuando hay tres ácidos grasos, se les llamará triglicéridos. ¿Cómo se logra esta unión? Gracias al enlace tipo éster. Como les mencioné, los triglicéridos son la principal forma de almacenamiento de energía y esto lo hacen en el tejido adiposo. Otra forma de almacenar esta energía también es en el hígado. Los últimos lípidos simples son las ceras. En general son sólidas y totalmente insolubles en agua. Todas las funciones que realizan están relacionadas con su impermeabilidad al agua y con su consistencia firme. Por eso la podemos encontrar en las plumas, el pelo, la piel, las hojas, frutos, tallos jóvenes y en la constitución del panal de abeja. Son duras en el frío y blandas o moldeables al calor. Las ceras son lípidos formados por ácidos grasos y un alto número de hidratos de carbono. Vamos ahora con los lípidos complejos, que también son saponificables, es decir, que tienen ácidos grasos y pueden formar jabones. El primer tipo de lípidos complejos son los fosfolípidos, que ustedes ya los conocen porque forman parte de la membrana plasmática. Los fosfolípidos están formados por grupos fosfatos, glicerol y dos colas de ácidos grasos. Son de naturaleza anfipática, es decir, la cabeza tiene contacto con el agua porque tiene afinidad hacia ella, son hidrofílicas o polar, y las colas son hidrofóbicas porque rechazan el agua, o lipofílicas, apolares. Una de las características principales de los fosfolípidos es que su estructura nos permite formar otras más. Por ejemplo, la bicapa, que son dos capas de fosfolípidos con las cabezas hacia afuera en contacto con el medio acuoso y las colas están hacia el medio, hacia el centro de la bicapa, y a esto se le llama mosaico. Otro ejemplo son las micelas. Las micelas es una estructura esférica con las colas de los fosfolípidos no polares hacia adentro y las cabezas polares hacia afuera. Otro tipo de estructura son los liposomas, que es una vesícula esférica con una membrana compuesta por una doble capa de fosfolípidos y es útil para transportar sustancias. Otro tipo de lípido complejo serían los glicolípidos o glucolípidos. En este caso, su estructura presenta fosfolípidos más glúcidos o hidratos de carbono como aparece aquí. Las funciones principales de los glucolípidos es que los organismos participan en el reconocimiento celular y como receptores antigénicos. Además, forman parte de la membrana celular, especialmente en las neuronas. Vamos ahora con los lípidos insaponificables. Son aquellos que no tienen ácidos grasos en su estructura y por lo tanto no pueden formar jabones. Los terpenos. Los terpenos constituyen aceites esenciales de muchas plantas y su estructura principal es el isopreno. A partir de esta molécula se pueden conjugar o se pueden enlazar a ellas más hidrocarburos formando diversos tipos de terpenos. Por ejemplo, el limoneno. Este tipo de molécula es característica del olor de frutas cítricas, como los limones o naranjas. Pero también los terpenos pueden ser vitaminas como la vitamina A o retinol, que interviene en los procesos de visión, la vitamina E, que es un antioxidante, y la vitamina K, que nos ayuda en la coagulación sanguínea.
El segundo tipo de lípidos insaponificables son los esteroides. Son sustancias químicas de origen animal o vegetal que constituyen la base de muchas hormonas y ácidos biliares. Por ende, sus funciones biológicas son muy variadas. En su estructura siempre debe estar presente esta molécula que se llama esterano. Y si presenta un doble enlace, sería un estereno. Pero la idea es que siempre esté, y es en este punto o en este donde se irán agregando más grupos funcionales para dar origen, por ejemplo, a esteroles, ácidos biliares, hormonas esteroideas y hormonas sexuales. En el caso de los esteroles, tenemos, por ejemplo, al colesterol, que como ustedes saben está presente en la membrana plasmática, pero también se encuentra en la sangre y es el precursor de placas arteriales. Otro tipo de esteroles sería la vitamina D, que participa en la absorción de calcio. En el caso de los ácidos biliares, estos participan en la emulsión de grasas del tubo digestivo. Hormonas esteroideas tenemos el cortisol, que se libera en respuesta al estrés. Y las hormonas sexuales serían, por ejemplo, el estrógeno, progesterona y testosterona. El tercer y último tipo de lípido insaponificable son los eicosanoides, que son derivados de lípidos de membrana. Y entre sus ejemplos principales tenemos a las prostaglandinas y los leucotrienos. Ellos intervienen en procesos inflamatorios, modulación de la secreción gástrica, la fiebre y la agregación plaquetaria. ¿Cuáles son las funciones que pueden tener los lípidos? La primera es la estructural, porque hay muchos lípidos que componen las membranas celulares. También tienen una función energética, ya que son reservas a largo plazo en nuestro cuerpo. 1 gramo de lípido nos entrega aproximadamente entre 9 a 10 kilocalorías. También tienen una función protectora, y en esto hago referencia a los lípidos que mencioné llamados ceras. Las ceras están relacionadas a la impermeabilidad del agua y con la obtención de consistencia firme. Así la podemos ver presente en las plumas, el pelo, la piel, las hojas, frutos secos y también en la constitución del panal de las abejas. Otra función sería el tipo transportadora, y esto hace referencia a la movilización de ciertas sustancias e incluso ciertos lípidos, como les había dicho en el caso del colesterol, que participan las lipoproteínas. Cumplen una función reguladora del metabolismo porque nos ayudan al normal funcionamiento del organismo, ya que forman parte de vitaminas y hormonas sexuales. Los lípidos también tienen funciones amortiguadoras para regular la temperatura, por ejemplo, en el caso de mamíferos acuáticos. Finalmente, los lípidos tienen funciones de protección mecánica gracias a que está presente en la grasa subcutánea de las palmas de manos y la planta de los pies. Con esto finalizamos la clase para esta semana y recuerden que en la guía está el resumen más un cuestionario. Cuídense mucho y será hasta la próxima clase.